Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados. Soy Loic Malch y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. Mi invitado de hoy es Ferran Martínez Garriga, exjugador profesional de baloncesto y ahora inversor y empresario. Ferran es una leyenda del baloncesto español. Con sus 2,13 metros de altura, fue uno de los pivots más determinantes de Europa en los años 90. Jugó en el Barça, en la Peña, en el Panathinaikos de Atenas y ganó 7 ligas ACB. Un récord solo superó después por Juan Carlos Navarro. También ganó una Copa de Europa en el 94 con el Juventud de Badalona. Fue 156 veces internacional con la selección española, participando en mundiales y en los Juegos Olímpicos de Seúl del 88. Se retiró del deporte profesional en el 2002 y pasó a liderar unidades de asesoramiento y gestión de altos patrimonios de deportistas de élite en varios grupos financieros. Actualmente, Ferran se ha especializado en la creación de startups tecnológicas en los campos de blockchain, fintech, computación cuántica, Internet of Things e inteligencia artificial. También es inversor en múltiples startups y ha escrito libros sobre management, finanzas y coaching. Ferran, buenos días y bienvenido a Decodificados. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hoy, Ferran, tenemos muchos temas por cubrir, desde baloncesto, dinero, deportistas de élite, creación de inversión en startups, blockchain. Pero me gustaría empezar por el baloncesto, como no. Claro, sí. Ayer, que hoy estamos grabando esto a 9 de marzo, ayer justamente retiraron oficialmente la camiseta de los Lakers de Pau Gasol. Una ceremonia como solo lo saben hacer en la NBA, muy emotiva. Y justamente Pau fichó por los Lakers, bueno, no por los Lakers, se fue a la NBA en 2002, justo el año que tú te retirabas del básquet profesional, hace unos 20 años. Sí. ¿Cómo ha evolucionado el baloncesto en estos últimos 20 años? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué mirada le das a estos 20 años que creo que han sufrido, han sido años de muchos cambios en este deporte? Sí, bueno, claro, ha cambiado muchísimo. De hecho, cuando yo jugaba, los anteriores jugadores de mi generación ya decían que mi generación había transformado totalmente el básquet, que se había convertido en un deporte de masas, que habían entrado los patrocinadores, las televisiones, había crecido mucho. Y ahora, después cuando yo me retiré, pues claro, te das cuenta que sigue evolucionando a un ritmo muy fuerte y la próxima generación dirá pues que el básquet ha evolucionado mucho. Pero básicamente se ha convertido en un deporte global. En mi época no era global como ahora. Ir a la NBA, digamos, en los años 90 era muy, muy complicado porque, de hecho, al no existir tampoco Internet ni existir la globalización, eran casos muy, muy puntuales. Además, los equipos, pues, los contratos que yo había hecho, sobre todo con el Barça, con el Juventud o con el Panathinaikos, no te permitían cláusulas de salida a otras competiciones como la NBA, porque ellos lo veían un poco como, digamos, como una amenaza, porque era un jugador europeo pues que se iba a otra liga. Ajá. Parecía como un poco un desprestigio para ellos. Ahora ha cambiado totalmente. Ahora hay jugadores de todo el mundo jugando en la NBA y la verdad es que, bueno, que el básquet, como todos los deportes, pues se está transformando. Cada vez es un deporte pues mucho más, digamos, atlético, los jugadores son mucho más grandes, más rápidos, pero como todo el deporte en general, es una evolución lógica y cada época pues tiene sus partes buenas y diferentes, ¿no? Y va todo evolucionando. Claro, porque tú eres de la generación de los que coincidieron con Michael Jordan, más o menos. Es decir, en esta época que jugabas tú, pues es cuando la NBA se hizo global, ¿no? Es lo que dices tú, es justo cuando empezaban a abrirse y a conquistar el mundo. Y luego llegaron pues los europeos en masa ahí a jugar en Estados Unidos. Tú llegaste a jugar, ¿no? Contra Estados Unidos, no contra el Dream Team, pero contra unos equipos que no está mal, ¿no? Con el Dream Team 2. Sí. Yo llegué a jugar contra el Dream Team 2 en el Campeonato del Mundo de Toronto, que además ese partido hicimos un muy buen partido, casi les ganamos, hubiera sido la gran sorpresa del campeonato. Y anteriormente también había jugado contra jugadores como David Robinson, por ejemplo,
o Alonso Mourning en los Juegos Olímpicos de Seúl en el 88. Y sí que es verdad que cuando, bueno, yo era jugador junior, en edad junior, que quedé, bueno, MVP del Campeonato de Europa Junior, podía haber tenido opciones de ir a la NBA en ese momento, pero era justo cuando se creaba la Liga CB profesional y por diferentes motivos, pues bueno, al final hubo algunas cosas y no fui, ¿no? Pero sí que es verdad que tuve algunas opciones y cuando llegó una opción mucho más fuerte en el 98, fue el año del lockout, yo estaba en el Panathinaikos, e iba a ir a Toronto Raptors, fue el año Ah, que no hubo sí, en el liga. Sí, 98 sí, y lo tenías todo apalabrado y todo. todo, sí, sí, todo. De hecho, estuve entrenando con ellos los trainings, summer trainings de verano, pero Ajá. el 1 de julio se decretó un lockout, que era como una especie de cierre de la patronal de todas las franquicias por un problema con la Asociación de Jugadores de la NBA y las franquicias, y yo me vi envuelto en todo esto. Entonces se tuvo que tomar la decisión de qué hacer, estar un año entrenando en blanco y sin cobrar o volver otra vez a Europa. Y ese año pues regresé otra vez a Europa, al Panathinaikos. Bueno, pues que fue una temporada donde también estuvo con nosotros jugadores como Byron Scott, Dino Radja, John Salley, muchos jugadores de la NBA, pues que Que decidieron jugar hicieron el lockout en Europa. en Europa. Lo que pasa es que fue el lockout más duro de la historia de la NBA, porque no era un lockout que te permitía estar, no sé, 5 meses jugando en Europa y mantener los contratos, sino que en realidad, claro, la fuerza de las franquicias era resolver todos los contratos y ese año, pues la liga creo que empezó a finales de febrero, imagínate, desde julio hasta febrero, que fue la temporada más corta de la historia de la NBA. Bueno, pues fue eso en el 98. Y yo Y ya, te, pues bueno, ese año y ya jugué otra vez en el Panathinaikos, luego en otro equipo en Grecia y ya está. ya está. Y que, bueno, mirando para atrás, te arrepientes un poco, aunque no es culpa tuya, ¿no? Pero obviamente es una cosa que miras con nostalgia o con ganas de decir, hombre, hubiera podido ser el tener esta experiencia y ser el primer español allá. Sí, bueno, más que nada yo lo que creo es que con la experiencia que ahora tengo después de mi carrera y que estoy súper contento de cómo me ha ido la carrera, porque no me puedo quejar para nada, pero sí que habiendo tenido esta experiencia cuando tenía 20 años, claro, hubiera tomado diferentes decisiones. Por ejemplo, una de ellas hubiera sido a lo mejor seguramente no firmar un contrato profesional con el Barça siendo tan joven. Eso me hubiera permitido ir a las universidades americanas que tenía ofertas de las mejores universidades, una de ellas North Carolina con Michael Jordan. Que Y no es, pude ir justamente pues por al haber firmado un contrato profesional en Barcelona, no puedes jugar en una universidad porque era obligatorio ser amateur. A la que un jugador ha ah, sido claro. profesional, bueno, mi equipo en España, que era el Barça, hubiera mandado la información a la universidad y no me hubieran dejado competir allí. Entonces, claro, una cosa hubiera sido esta, otra seguramente hubiera sido no firmar contratos tan largos o meter cláusulas buyout para poder ir a jugar en la NBA, que creo que por las características que yo tenía en ese momento, pues hubiera jugado muchos años allí, ¿no? Quizás aquí tenían un poco esta cosa de que si iba allí ya no volvería más, pero bueno, la verdad es que eran otros tiempos, era muy diferente que ahora. Ahora hubiera sido muchísimo más fácil, siempre y cuando, claro, tengas unas características y seas un buen jugador, ¿no? Si no, no. No, eso ya está claro. Pero tú justamente lo que dices, seguramente por las características tuyas y además en este tiempo, que ya Sí, hubieras sido también pionero allá, ¿no? Un sí, pivot, un tipo alto de más de 2 metros que tira de tres. Ya fuiste pionero aquí y allá todavía, pues los que has comentado antes, el Alonso Mourning y David Robinson, pues eran pivots más clásicos, ¿no? sí, No les saques de sí, sí. mucho de 2, 3 metros de la pintura. Claro, de hecho, yo esto lo he comentado muchas veces con Tony Kukoc o con Divac, que coincidimos, somos de la misma generación y coincidimos en muchos campeonatos, tanto juveniles como juniors, como luego campeonatos seniors en mundiales o Juegos Olímpicos o europeos. Y siempre me decían que qué tonto había sido de no ir, ¿no? Entonces yo les decía, es verdad, pero es que no era una cuestión de querer o no querer, era una cuestión de las circunstancias de ese momento. Ellos realmente, pues bueno, lo que eran los jugadores balcánicos en aquella época fueron los primeros que fueron a jugar en la NBA, bueno, junto con el alemán Srem, pues
digamos que los scouts de la NBA tenían un link, una conexión con estos países, cosa que en España aún no existía, ¿no? Entonces era mucho más difícil, la verdad. Pero bueno, oye, toda mi carrera pues estuvo bien y al final pues son cosas que te das cuenta pues después, ¿no? Cuando ya han pasado ya no hay tiempo de volver atrás. Y ya está. No, y tampoco te ha ido mal, ¿eh? No, eso que no es ninguna queja, ni Oye, mucho menos. Ferran, ¿viste The Last Dance? Sí, claro, Documental sí, sobre sí, Michael sí, Jordan, sí, obviamente. sí, Cuando lo ves de dentro, después, y también haber hablado con con Tony Kukoc, Kukoc, Vlade sí. Divac y tal, la principal diferencia, ¿viste alguna diferencia importante entre el básquet europeo? No tanto la forma de jugar, que ya lo dejaremos a los técnicos y los expertos, pero más en cuanto a preparación mental, al cuidado de los detalles. ¿Era también tal el nivel de exigencia aquí, en clubs donde tú estabas que eran de primerísimo nivel, o crees que en Estados Unidos había todavía un punto más? Bueno, es totalmente diferente. O sea, en la NBA, bueno, aparte de lo que yo vi, ¿no? Que todo es muchísimo más, digamos, van más avanzados en el aspecto de la organización, en el aspecto de individualización de cada jugador, en las preparaciones tanto técnicas como físicas de cada jugador. Y hablando con muchos jugadores que han jugado en la NBA, claro, ellos me dicen, allí están como mucho más controlados o mucho más cuidados. O sea, es todo mucho más analítico, más científico. Les hacen unos planes de alimentación específicos, unos entrenos específicos para cada jugador. Aquí en Europa, pues cuando yo jugaba, tanto con los entrenadores que he tenido, pero sobre todo con los balcánicos como Malkovich o con Obradovic, por ejemplo, o con otros, cuando hacíamos las preparaciones físicas, las hacíamos lo mismo, o hacía lo mismo un base de 1,90 m que un pivot de 2,15 m. Entonces, todo era un poco más unificado. Allí era todo mucho más, yo diría que mucho mejor, también en vista a que los jugadores tuvieran menos lesiones y aguantaran más años. Porque si bien es verdad que en la NBA se juegan muchos más partidos que aquí, fíjate que los jugadores de la NBA duran muchos más años que los jugadores que juegan en Europa. Es Porque verdad. nuestra rutina aquí en Europa era entrenar cada día, mañana y tarde, partidos y viajar. Allí es verdad que hacen una buena pretemporada, luego hacen entrenamientos de mantenimiento y hay muchos partidos, por lo tanto no tienen tiempo de tantos entrenamientos, pero también sufren mucho menos desgaste físico. Y esto me lo han dicho muchos jugadores europeos pues, que han ido a jugar allí y que de hecho han hecho carreras muy largas o aún están jugando aquí en España, ¿no? Como por ejemplo Rudy, ¿no? Que esto lo he Ajá. hablado alguna vez con él, fíjate, aún a la edad que tiene, pues aún está compitiendo y eso que estuvo también jugando allí. Otros muchos jugadores, tanto como Marc como Pau, pues que se retiraron pues a edades Ya bastante rozando altas, los ¿no? 40. Correcto, sí. Cuando en nuestra época ni Epi, Era ni yo, impensable esto. ni Villacampa, ni todos estos jugadores teníamos tanta, o sea, aguantábamos tanto porque ya llegábamos al final de nuestras carreras con muchas lesiones de rodillas, de pies, bueno, porque habíamos entrenado muchísimas horas y a muchísimo más ritmo, ¿no? Y lo Pero que bueno, dices tú, ¿no? Y sin una cosa individualizada, que una de las cosas que me sorprendió, no sé si escuchaste alguna vez alguna entrevista de Tim Grover, que fue el entrenador personal de Michael Jordan y después de Kobe Bryant. Me sorprendió el grado de personalización y de cuidado del detalle, hasta enviaban a alguien en cualquier, pues cuando iban a jugar, pues yo qué sé, los Bulls a Boston. Pues él se encargaba de ir a hacer botar la pelota en todo el parquet primero para poder decirle a Kobe o a Jordan en este caso cuando era él, cuidado con esta parte porque bota un poquito menos, que no te lleven allá. Cuando claro. dices, hostia, si tienes a alguien que se dedica a hacer esto, es que, ¿qué más puedes intentar controlar? Es decir, realmente todo lo externo es intentar controlarlo y dominarlo para que luego ya realmente sea tu diferencia individual, que es lo que comentabas, ¿no? Es mucho más individual que el básquet europeo, que quizás ya es más colectivo. Sí, bueno, van muchísimo más avanzados en todo esto. De hecho, en el 98, cuando estuve en verano allí, me hicieron un plan, digamos, de nutrición súper bueno, que luego lo estuve cumpliendo también cuando estaba en Grecia, que me fue súper bien. Por ejemplo, el nivel de detalle
cada jugador teníamos un plan específico de pesas, ¿no? Lo teníamos Ajá. metido todo en una especie de tarjeta magnética. Entonces, en cada máquina, pues teníamos todos nuestros programas y en función de los ejercicios que hacían, pues se iban modificando las repeticiones, los pesos, y era cada cosa específica para cada uno. No era, bueno, hoy vamos a hacer todos este ejercicio, hoy vamos a hacer todos, y quien dice la parte de alimentación, la parte de pesas, por ejemplo, en la pista lo mismo, ¿no? Hacíamos unos entrenamientos por la mañana mucho más también dedicados a lo que se esperaba de nosotros en la pista. Pues, por ejemplo, si tenías más opciones de jugar en unas posiciones u otras, entrenabas desde un sitio o desde otro. Y si no, pues, y por la tarde hacíamos los partidos, digamos, los partidos amistosos y todo esto. ¿Tú te retiras por lesión o por decisión? Por lesión, porque fue cuando, bueno, jugando un partido con la selección catalana en el 2002, un Cataluña-Croacia, que yo era el capitán de la selección catalana y estaba allí Pau Gasol también, que era muy joven, y Navarro y Marc también. Pues en la rueda de calentamiento antes del partido contra Croacia noté un crack en la rodilla cuando hice un salto y luego cuando aterricé se me fue toda la rodilla para adelante y noté que me había roto toda la rodilla. Entonces, inmediatamente ya cuando estaba en el vestuario se me puso la rodilla como un balón y luego, bueno, me operaron a los 2 días y se me había roto también. Ya no tenía menisco, ya me lo habían operado, pero se me había roto todo el cartílago, la base de la tibia y ya en la artroscopia mismo ya se veía que no podría jugar más. Y ahí es cuando te das cuenta, bueno, pues mira, se acabó abruptamente de esta manera. ¿Qué edad tenías? Pues tenía 35 recién hechos. Bueno, muy Y joven, pero tenía, ya mayor para el baloncesto en esta época ya. bueno, sí, pero había jugado 2 meses en Italia, había jugado los playoffs allí con Fabriano, que era un equipo que casi todos eran jugadores americanos. Habíamos quedado súper bien en la liga, nos habíamos clasificado para Europa y tenía bueno, una oferta muy importante del Automática Roma, que era el equipo campeón en aquella época de la liga italiana, y hubiera jugado mínimo 2 años allí en Italia, ¿no? Y hubiera intentado, ya que había ganado las ligas en España y en Grecia, pues también poder ganar la liga en Italia y ganar todas las grandes competiciones europeas. Pero bueno, por culpa de la lesión, pues no puede fichar y ya está. Y en vez de esto, pues ya te dedicaste a hacer otra cosa, ¿no? Ya habías, claro, fue una transición muy abrupta para ti, pero tú ya la habías preparado de alguna manera, ya te estabas preparando para la segunda vida o el post-deporte o como se quiera llamar. Sí, bueno, yo desde muy joven, claro, cuando yo empecé a jugar con 8 años en el colegio, no me imaginaba ser profesional de esto, ni mucho menos, ¿no? Era por hobby. Pero ya me interesaba mucho otras cosas, ¿no? Yo ficho por el Barça a los 12 años y en los infantiles, el primer año de infantil, y jugando allí, pues ya me gustaba mucho la informática, la programación, y eran aquellos años en que en España empezaban a llegar los primeros ordenadores personales, como el Sinclair Spectrum de 49K. O sea, la gente pensaba que era una máquina para videojuegos, pero ya podías empezar a hacer programación. Luego, siempre no dejé nunca de estudiar, y luego por mi cuenta también había hecho cursos, digamos, de programación, porque yo le veía mucha utilidad a la hora de, mientras jugaba, pues también empezar a hacerme mis hojas de cálculo con las Lotus 1, 2, 3, que no existían aún las Excel, y de esta Claro, manera es que esto poder era otro mundo, controlar ¿eh? muchas cosas. Era el inicio de todo. Sí, Pero sí, bueno, nos parece una cosa ahí, para todos los que, yo qué sé, que ni han conocido una época sin ordenador, eso parece ciencia ficción, pero para atrás. claro, pero empezabas a ver las bases de todo esto, ¿no? Y era como un poco la primera oleada tecnológica cuando nació Internet aquí en España o en Europa. Yo ya me había conectado a redes americanas que se llamaban Telnet, cuando no existía Internet, a Ajá. través de unas BBS. O sea, ya tenía otras inquietudes. Por eso, pues empecé a viajar ya en los partidos con el Barça, con la Peña, pues con un ordenador de estos de 4 kilos, un Epson de estos de pantalla monocroma, que la gente decía, ¿para qué sí? Parecía una máquina de escribir más que un ordenador Ya personal. te creo, de portátil nada. No, pesaba bastante. Pero en vez de ir con la Game Boy, pues iba con eso, ¿no? Y bueno, sí, siempre me gustó. Primero lo enfoqué un poco a la parte de inversión, porque calculaba, pues bueno, cuando me retire empieza otra vida diferente y todo lo que gano ahora ya no lo voy a ganar, ¿no?
¿Cómo Pero puedo tener un tú ya lo sistema? tenías claro esto, ¿ya eras muy Sí, consciente de esto? sí, ya era consciente de esto, sí. Sí, bueno, es que es de cajón, o sea, es de sentido común. No, sí, O sí, sea, pero vemos muchos ejemplos que por muy sentido común que parezca, se quedan muy rápido sin dinero. claro, pero justamente ellos de alguna manera es como un avestruz, que no quieres mirar el futuro o piensas, bueno, cuando me retire, todo el mundo ya me vendrá a ofrecer trabajo como, yo qué sé, comentarista o voy a abrir negocios de tiendas de deporte o restaurantes. Pero la vida es diferente. Cuando tú te retiras, pasas de golpe a ser, sales de la burbuja en la que estás, que todo, pues eres famoso, que ganas dinero, que todo el mundo te invita a todo, pues bueno, la realidad es otra, ¿no? Entonces, si no tienes una mínima formación, te encuentras con un choque muy fuerte y ahí tú sigues con tu mismo ritmo de vida, como cuando jugabas, pero con los grifos cerrados, o sea, ya no entra el dinero como antes. Ah, Entonces, tienes si el no, grifo abierto solo el que sale, no el que entra. claro, entonces si no has planificado un poco y es tan fácil y tan de sentido común, pues como para controlar al menos lo que gastas y lo que ganas, ¿no? Que esto, cuando estás jugando, poca gente lo hace, pero es importante porque ya te creas una rutina que cuando te retiras, pues te sirve para toda la vida. Y esto tú entonces ya lo estabas ya empezando a hacer jugando y luego, ¿por qué lado te decantas cuando, y más en tu caso, que ha sido muy, muy de repente? Bueno, no, yo cuando lo que me di cuenta lo enfoqué un poco en positivo, y es decir, ¿qué es lo que tenía ahora que no había tenido nunca durante toda mi vida? Era tiempo. Entonces, ¿qué hice con este tiempo? Pues empezar a estudiar cosas pues, que pensaba que eran muy interesantes. Por ejemplo, hice un máster de análisis financiero y renta variable, seguía también haciendo los cursos en Logic Control de programación. Luego estudié también un Executive MBA pues, con La Salle y una universidad americana, que era digamos, era un MBA muy enfocado a marketing deportivo también y finanzas, pero luego con digamos, con un contenido muy denso, muy potente, ¿no? Entonces, bueno, me volqué mucho en esto y ya empecé a ver que tenía unas herramientas pues para poder gestionar muchas más cosas, ¿no? Cuando me retirara. Y entonces tú al inicio te retiras y empiezas casi enseguida a hacer pues una de las cosas que mejor sabes hacer después del baloncesto, que es ayudar a otros deportistas a que no cometan errores de inversión, ¿no? Bueno, de hecho, lo que me pasó es que a raíz también de una inversión, bueno, fue del 99 al 2002 fue el pinchazo de la burbuja tecnológica. Y bueno, unas inversiones que yo tenía en un banco, pues bueno, no fueron bien porque justamente invertían 50% en renta fija y 50% en renta variable. Entonces, la parte de bolsa de renta variable iba bajando mucho continuamente y iban rellenando con la parte de renta fija. Entonces, claro, Hostia. durante 3 años seguidos fueron caídas de las bolsas. Entonces, en vez de enfadarme y de no entenderlo y tal, lo que hice es justamente hacer este máster para poder ir digamos, de alguna manera, negociar con este banco para intentar recuperar todo. Ah, Y hiciste el gracias máster con esta idea, con esto en mente. Yo Sí, quiero sí, entender qué sí. diablos está pasando aquí y qué puedo hacer para bueno, contrarrestarlo, ¿no? Correcto, fue por eso. Y para poder hablar con conocimiento con el jefe de análisis del banco, porque por mucho que te explicaran, bueno, es que esto no ha pasado nunca en la vida, esto va a salir en los libros de texto, esto ya lo van a explicar y todo esto. Claro, yo lo que no podía de alguna manera hacer es lo típico, una pataleta y adiós, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo entendí muy bien. En aquella época, pues había estudiado mucho tanto análisis fundamental como análisis técnico, como estudiar las compañías y todo. Y bueno, hice un contrato que se llamaba órdenes de mandato con este banco y al final, pues por suerte, por acierto, por lo que sea, pude recuperar bueno, todo y además ganar más, ¿no? Y yo en ese momento, en el Pero haciendo que, 2003, volviendo a sí, invertir sí, tú el dinero. desmontando toda la estructura y reinvirtiendo todo en unos hedge funds muy específicos, muy especializados, pues que los estudié muy bien. Y entonces fueron muy bien, porque eran unas épocas convulsas, porque había pasado lo de las Torres Gemelas, la guerra de Afganistán, mucha demanda de materias primas y muy poca oferta. O sea, analicé una serie de compañías y la verdad es que me fue bien, ¿no?
Y a raíz de esto vino un banco a España. Yo estaba trabajando en ese momento, en el 2003, en Media Sports Marketing, que era una empresa del grupo MediaPro. Bueno, me ficharon. Este banco era UBS para que Ajá. lo que había hecho conmigo mismo lo hiciera también para otros deportistas y celebrities, digamos, deportistas, gente que gana mucho dinero en periodos muy concentrados de tiempo, o los cantantes y actores y todo esto, que son gente con ingresos muy regulares, que en un pico pues hacen una película o graban un disco y ganan mucho, luego están a lo mejor 2 años sin trabajar, porque me podía meter en su piel, porque podía entender cómo eran, porque a mí me había pasado y yo había sido Claro. uno de ellos. Entonces, bueno, la verdad es que se montó una unidad que se llamaba Sports Entertainment en UBS, en Ginebra, y estuve allí durante una época, unos años. Luego me fichó Banco de Sabadell también para montar la unidad de Sports and Entertainment en España, a raíz de muchas otras cosas, porque yo es verdad que era muy inquieto mientras yo salí de Media Sports Marketing, montamos una empresa de representación de fútbol y de básquet, y uno de los primeros, digamos, jugadores donde hice la parte, digamos, de contratos de imagen y todo esto fue Messi, que era súper joven en aquella época, con Nada, 18 años. sí, sí que al final tienes ojo para la inversión, ¿eh? Bueno, pero fue así, llegó de esta manera. Hicimos el contrato con el Banco de Sabadell, con el Banco Sabadell, que Leo Messi fue imagen del banco durante 4 años, con un producto que se llamaba tarjeta Click-On para gente joven y tal. Ya se veía que iba a ser un crack mundial. Y a raíz de eso, y hablando con el Sabadell, claro, decían, pues haces esto en VS y esto de Messi con tu empresa Global Sports Advisors. Y con unas conversaciones que tuve con el consejero delegado, pues me fichan para organizar una unidad de Sports and Entertainment en Sabadell. Y gracias a esto es como entre VS, Bank Sabadell, luego estuve también en un banco suizo que se llama Mirabeau y colaboré con Anbank también de Andorra. O sea, es porque me metí en el mundo de la banca privada, ¿no? Y de la gestión de patrimonios. Y eso, aparte de poder asesorar y ayudar a deportistas o artistas, para mí fue una escuela de formación brutal, ¿no? Donde aprendí muchísimo cómo funciona el negocio financiero y fue una de las herramientas más buenas que tuve. Luego también, hubo un periodo cuando salí del Bank Sabadell, me tomé un año sabático y es cuando empecé a invertir en startups, creando un pledge fund que se llamaba Lánzame Capital, donde invertíamos en startups. Y ahí también aprendí mucho la inversión en capital riesgo, en compañías, digamos, muy jóvenes, nuevas, pues con un potencial muy alto de que fracasen, pero también con muchas posibilidades de empezar desde cero, sobre todo empresas tecnológicas, lógicamente. ¿Y esto siempre hacías cuando estabas en estas unidades de Sports and Entertainment de estos bancos? ¿Tú qué llevabas? ¿Montabas toda la unidad de negocio entiendo que en el Bank Sabadell, pero llevabas más la relación con deportistas y celebrities y digamos que hacías más la parte comercial? ¿O también estabas muy metido en la parte de inversión? Estaba en las dos partes. Yo ayudaba Ajá. al banco también a crear productos específicos para ellos, porque yo les decía, mira, cuando a mí me venía un banquero y me ofrecía, yo qué sé, una cesta de, yo qué sé, acciones preferentes, acciones de bolsa, fondos de inversión, no sé qué. Yo decía, vale, pero tú al final te tienes que fiar de la persona que te recomienda esto. Al final un banquero es un comercial que vende su producto, ¿no? Entonces yo les ayudaba, digamos, de alguna manera a un poco replicando mi propio modelo de inversión, qué es lo que yo quería hacer y con qué porcentajes de cartera quería invertir y por qué. Pues ellos decían, yo qué sé, cuando las personas, digamos, estándar, por decir algo, pues se jubilan a los 65 años. Por lo tanto, sus ingresos, en teoría, pues hacen sus estudios, su carrera o lo que sea, y conforme van avanzando, pues van evolucionando, ¿no? Pero un jugador a los 35 años se jubila. Por lo tanto, tienen que ser productos digamos, de no muchísimo riesgo. En unos momentos puntuales sí, pero en otros no, y su perfil, digamos, de inversor va cambiando sobre la marcha, porque no es lo mismo que acabes de firmar un contrato de 4 años con el Barça como que te lesiones y estés un año de baja, o firmas un contrato publicitario muy grande, o pierdes una liga, o ganas una liga y tienes un bonus. Por lo tanto, eran productos que te ibas adaptando mucho a lo que ellos hacían. Y luego la parte comercial, lógicamente, como teníamos una unidad específica en toda España, pues tenía todos los departamentos, digamos, de todas las territoriales de España,
que cuando se detectaba algún deportista de élite o algo, o compañeros míos, digamos, pues se les hacía todo como un plan a medida para ellos, ¿no? Siempre de la mano, pues de sus representantes, de su familia, de sus abogados, de sus asesores fiscales. De alguna manera éramos la pata de inversión de su entorno de confianza. Igual que tenían sus propios médicos y abogados y todo esto, pues nosotros también desde allí era la pata, digamos, de asesoramiento financiero. ¿Y esto lo seguiste haciendo muchos años? Bueno, bastantes, porque esto, pues bueno, empecé en UBS en el 2004 más o menos y de alguna manera para trabajar para entidades, pues lo dejé pues en el año 2000, yo diría que 2017, 2018, o sea, sí, 14 años estuve así, No está mal. en Y diferentes bancos. lo que comentabas luego, que ya te pusiste más de inversor en startups, ¿no? En compañías Sí, de recién creación y con mucho más riesgo. Y ya por tu perfil he visto que has invertido en muchas. ¿Qué buscas cómo seleccionas tú? Ya has creado un método, el mismo método que tenías de inversión con los bancos, ¿te has creado también un método para invertir en startups? bueno, digamos que como he tenido varias fases también, la fase de inversión, que era un poco para diversificar, digamos, la cartera típica de inversiones, ¿no? Que puedes tener algunas cosas inmobiliarias, otras cosas de mercados financieros normales y la parte de capital riesgo. Claro, nosotros cuando montamos Lánzame, lo que hacíamos en el Pledge es intentar filtrar todas las compañías, startups que nos llegaban y si cumplían una serie de requisitos y los cuatro socios estábamos dispuestos a invertir nosotros a título personal en cada una de ellas, invitábamos a todo nuestro entorno a que nos acompañaran en la inversión. Entonces, siempre siempre me he guiado por unas cosas bastante básicas y de sentido común, que primero es el equipo de emprendedores que montan la compañía, por qué lo hacen, qué background tienen, por qué hacen esto, pero bueno, qué preparación tienen. Esta es una parte. Luego, lógicamente, es que sean empresas que sean escalables siempre. O sea, nunca me fijo en compañías que yo que sé, que necesites doblar la inversión para doblar, La digamos, la facturación. facturación, pero al final, digamos, el coste de mantenimiento de la estructura es el mismo. Por lo tanto, es complicado de escalar, ¿no? Entonces, que tengan una ventaja competitiva clara, que me sepan explicar por qué la suya sí y otra no, dónde está esa ventaja competitiva. Y luego dentro de campos que a mí me apasionen también. Claro, yo intento juntar pues mis pasiones que son el deporte, las finanzas, la tecnología también sobre todo tecnologías muy disruptivas, porque como decía, pues viví la ola muy inicial de Internet, luego he vivido bastante de cerca la ola de blockchain y ahora viene la próxima, que es la inteligencia artificial y la computación cuántica, ¿no? Entonces, me intento anticipar unos años para dónde van a ir esas tendencias e intento buscar también compañías nuevas, con gente súper preparada, pues que estén entrando en estos campos, ¿no? Que equivocadamente o no, pues pienso que te vas a anticipar y que va a ser la tendencia de futuro. Y esto es lo que básicamente me hago. Lo que pasa es que ahora estoy un poco más con el chip más como de emprendedor que de inversor, ¿no? Porque Sí, ya estás cuando, lanzando tus propios proyectos. claro, porque cuando al final o vienen a ofrecerme a lo mejor, me explican su compañía y cuando veo que son súper chulas o súper interesantes, digo, yo no me gusta aportar, o sea, ya no, o sea, buscar financiación es súper duro. Además, pierdes mucho el foco en lo realmente importante que es la compañía funcione, ¿no? Pero si tú con tu conocimiento puedes ayudar a hacerles crecer, pues entonces te metes dentro de la compañía. Entonces ya eres parte de la compañía. Entonces ya no es solo hacer un fundraising o una inversión, sino que se trata también de ver cómo puedes crear un equipo súper potente para que la compañía crezca lo máximo posible, lo más rápidamente posible. Y ahora, ¿en cuántas estás de estos proyectos donde no solo pones dinero, sino que ya eres parte del proyecto? Bueno, hay una empresa de Valencia que se llama MioBio, que bueno, me contactaron, la vi súper interesante porque lo que hacen es externalizar los programas de nutrición, digamos, que hacen para sus deportistas, sobre todo
en principio en equipos de fútbol, de la mano de los servicios médicos y los nutricionistas, y tienen una tecnología con unos algoritmos que calculan exactamente qué tipo de dieta tienen que hacer en función de la posición que juegan, el momento de la temporada, el tipo de musculatura que tienen, una serie de análisis muy completos, si juegan más, si juegan menos, su posición en el campo. Y de esta manera, digamos, el club tiene una herramienta súper científica, digamos, individualizada de cada jugador. Pues no es lo mismo un tipo de jugador que otro, del país donde los gustos de comida, si es de un país o de otro, si acaba de llegar a un club o no ha llegado. Entonces, Tiene en cuenta hasta este nivel de detalle. Sí. Por ejemplo, claro, y siempre pensando en los gustos y preferencias de los deportistas. O sea, si a un jugador no le gusta algo, no le vamos a hacer comer eso, ¿no? Pero sí que vamos a sustituir los aportes energéticos y proteínicos de eso que no le gusta con otra cosa que sí que le gusta. De alguna manera, yo qué sé, si a un jugador le gusta la pizza, pues se le va a hacer una pizza pues súper buena de calidad, no de materiales o de productos malos, ¿no? Entonces, todo esto también en función de si es prepartido, postpartido, si es el lunes, si es el miércoles, incluso produciendo la comida y llevándosela a su casa pues a la hora de comer y de cenar. O sea, esta compañía, aparte de que tienen un equipo muy potente, lo que me gustó mucho del concepto es que ya trabajan con 7 clubes de la Liga Profesional de Fútbol Española, de Primera División, y también se están expandiendo a Italia. Y luego que cuando vi un poco la rentabilidad de la compañía, vi que ya estaban en break-even, cosa muy difícil cuando solo tienes 2 o 3 años de vida. Consiguieron una inversión de un fondo de inversión valenciano que se llama Demium. Bueno, Ajá. este es el ejemplo de una de las compañías que me he metido dentro porque la veo súper interesante para seguir creciendo. Y entonces, ¿tú Luego, qué haces en una compañía así? ¿Cuál es tu rol? mira, por ejemplo, con esta tengo diferentes roles, pero sobre todo, básicamente, es también, entre comillas, como ser un poco embajador de esta empresa, ¿no? O sea, intentar abrir puertas de clubes, darlo a conocer, también incluso con deportistas individuales, que cuando hablo con alguno de ellos, yo que sé, muchos deportistas amateurs, pero que compiten en maratones o triatlones, pues que tienen ellos son amateurs, pero se entrenan como profesionales, Ajá. porque tienen su preparador físico personal, cada día una rutina súper bien hecha, pero a la hora de la alimentación no lo tienen en cuenta, ¿no? Pues esto les ayuda también a que, ya que lo están haciendo de manera profesional, la parte de entrenamiento también lo tengan en la parte de alimentación. Pues yo Porque lo esto es ayudo una empresa que te permite que da tanto un B2B, digamos, que venden sí, a club, como a B2C directamente al consumidor final. correcto, sí. A través de la web puedes contactar con ellos con los diferentes programas que tienen, unos más solo de preparación de menús en los cuales cada uno se lo hace él o el más completo, digamos, que es que te traen los packagings a tu casa con todo ya Y ya te preparado olvidas de todo. y Ya te solo tienes olvidas que de comer y ya todo. está. Claro, porque hay mucha ¿Cómo es su gente. web? Miobio, o sea, si tú entras en Miobio, creo que es Miobio barra baja. Bueno, ahora de memoria no me lo sé porque claro, tienen también lo que son las redes sociales, Vale, yo lo pondré en pero las sí. notas, lo Pero si indago después pones y lo pongo en las notas del podcast. Miobio, la encontrarás. Bio Y con otra B de Barcelona. sí, con B de Barcelona. Vale, O si no, si tú miras en mis Instagrams y todo esto, también verás ahí lo tenemos. información y también salen los links. Luego también estoy en otra compañía que se llama Moving, que está súper bien también porque esta es una compañía blockchain. Es como, hablamos que es como una especie de super app de otras aplicaciones, porque es como si fuera una especie de Apple Store para aplicaciones relacionadas con el deporte y el blockchain. Pero que la propia aplicación, inicialmente lo que hacemos es premiar, digamos, a la gente que haga más actividad física. Y se conecta automáticamente a tu Apple Watch, a tu Garmin o tu Strava y te controla pues toda la actividad física que haces al día. Y en función de eso, de la actividad física que haces, pues te va regalando unos tokens, que son unas criptos, pues que puedes intercambiar por descuentos en tiendas deportivas o puedes acceder a espectáculos deportivos o puedes también convertirlas en cash si quieres. Y bueno, está muy bien, es como. Pero no solo es eso, sino que además también tenemos unos NFTs en realidad aumentada que los puedes capturar como si fuera una especie de Pokémon Go.
O sea, es como si fuera un mini universo de aplicaciones pequeñas, mini apps relacionadas con el deporte, en el cual el objetivo es estimular y premiar la actividad física. ¿Y Entonces está te puedes... funcionando? Sí, sí, sí. Es Moving, MOVN, .app y te la puedes descargar sin problemas en iPhone, digamos, Mac o Android y funciona perfectamente. ¿Y cuántos usuarios Está. tenéis? Ahora mismo activos, no te sabría decirte, pero más de 300.000 usuarios activos, seguro. Y luego hemos firmado también acuerdos con competiciones y somos también, bueno, a través de la aplicación tienes unos códigos QR que son unos controles de acceso para competiciones amateur. Por ejemplo, tenemos un acuerdo con el campeonato de amateur de tenis más importante del mundo, que es como el Roland Garros amateur, que con más de 10.000 participantes que se juega en París y que, bueno, esta es la aplicación oficial. Por lo tanto, toda la gente que entra aquí pues puede reservar sus pistas a través de la aplicación, puede hacer todas sus compras de merchandising o comprar o alquilar pistas. Bueno, tienen su entrada también metida allí y tienen como una especie de pasaporte universal en el cual pues ese pasaporte te permite, conforme vayamos cerrando acuerdos con otras competiciones, pues competir en otros muchos sitios. Y la idea también es llegar a acuerdos con compañías multinacionales, pues que, por ejemplo, cuando tú vas a hacer tu actividad física en el gimnasio por la mañana y corres, por ejemplo, en una cinta, pues te puedas conectar a toda la gente que en ese momento, a esa misma hora, también corren en la cinta y poder gamificar y hacer competiciones con ellos, aunque estés en diferentes partes del mundo. Y, y yo qué sé, y el que gane la competición, ya sea, no sé, por distancia, por ritmo, por pulsaciones, por lo que sea, pues tenga un premio en forma de tokens. Y esta es Wow. una aplicación súper chula, sí, sí. Además genera un big data muy importante porque, digamos, Hombre, claro. que puedes analizar pues las preferencias de la gente, las edades, bueno, todo está muy bien. Oye, Ferran, y esto que son aplicaciones basadas en blockchain y cripto, ¿cómo ves el futuro? Porque si ya viviste el pinchazo de la burbuja.com en los 2000, me parece que el año pasado casi hubo un pinchazo similar en lo que son criptos, ¿no? ¿Cómo lo ves para los futuros 3, 4 o 5 años? Bueno, yo creo que hay que diferenciar lo que es la tecnología blockchain y lo que son las propias criptos, ¿no? Las criptomonedas hay más de, o sea, ahora habrá más de 10.000 tipos diferentes, pero al final yo lo que veo es que lo importante, lo realmente potente es la tecnología, digamos, de descentralizar y la parte de descentralización y trazabilidad de todas estas transacciones que se hacen, que pueden ser económicas o de cualquier tipo. Por lo tanto, el futuro yo lo veo inmejorable y la prueba está en que sí, han habido 2 o 3 caídas muy fuertes, ya no solo la del año pasado, en el año 2019 también hubo una caída que pasó de los 20.000 dólares a los 3.000. ¿Y qué? Quien ha invertido pues comprando bitcoins en el 2014 a 40 dólares, pues explícale que ha caído de 20.000 a 3.000, es igual. O Está sea, maravilloso, igualmente. claro, depende, ¿no? La cuestión es que yo cuando entré en el mundo blockchain no lo hice por la especulación, sino que lo hice justamente porque me interesaba saber qué es lo que había detrás, la programación, los algoritmos que mueven y si realmente esto iba a ser un estándar como lo ha sido Internet, ¿no? Con sus partes buenas y malas, pero igual que todo en la vida, igual que Internet, igual que absolutamente cualquier negocio en la vida, pues siempre hay gente que lo utiliza para acciones delictivas, pero eso no quiere decir que sea un problema. Y de hecho los países están adoptando cada vez más y los bancos centrales pues adoptarán sistemas de pagos digitales basados en blockchain. ¿Y tú Eso no crees hay que duda. adoptarán como... ¿Quién lo hizo? El Salvador, ¿no? Me parece que adoptó el Bitcoin el año pasado como moneda oficial. ¿Tú crees que esto va a pasar? ¿Se va a generalizar? Bueno, yo lo que pienso es que llegará un momento en que una serie de criptomonedas se podrán utilizar de uso común siempre y cuando tengan una reserva de valor detrás. Claro, el Bitcoin dices, no, no hay nada detrás. Ya, pero siempre y cuando, si hay comercios o hay empresas o hay tiendas que lo aceptan como una moneda que se pueda intercambiar por un bien,
pues quién es un tercero para decir que eso sí o eso no. Y de hecho en Estados Unidos tú puedes abrir cuentas sin problemas en muchos bancos en bitcoins y no pasa nada, ¿no? Y lo que pasa es que todo esto se habrá de hacer de una manera súper controlada y sobre todo, lógicamente, sabiendo el origen de ese dinero, pues con todos los controles que hay de antiblanqueo de capitales y conocimiento del cliente y todo, ¿no? Si tú Pero es crees que algo que sí podemos que tiene llegar mucho. a tener un uso de cripto como pasó pues del cash a pagar en tarjeta. Sí, pues sí, sí, ya se puede hacer. Si tú vas a Seúl y te puedes ir a un restaurante y pagar en bitcoins, sin problemas. Yo he estado allí y lo he hecho. Puedes comprarte un Tesla. Bueno, ahora no lo sé, pero hubo un tiempo, yo creo que Sí. también ahora te lo puedes comprar en bitcoins también. O sea, hay muchos tipos, hay zonas en Estados Unidos que puedes comprar viviendas con bitcoins. No hay problema. O sea, al final, pero esto, blockchain no es bitcoin. O sea, blockchain es la tecnología, digamos que Bitcoin fue el primer ejemplo o caso de uso de blockchain. Pero blockchain sirve muchísimo también para trazabilidad, yo que sé, tanto de obras de arte como de bienes primarios, yo que sé, para evitar falsificaciones de, digamos, también de productos, ¿no? Que te vendan un vino súper bueno en China, que te piensas que es de dónde, sé dónde y se ha falsificado, pues bueno, gracias a blockchain y a una serie de cosas, pues puedes tener la trazabilidad incluso del día que se embotelló, de dónde salió, cadenas de producción de automóviles exactamente igual, ya lo están usando Volkswagen y estos grupos ya utilizan blockchain para toda la trazabilidad de todo, desde que sale, digamos, el aluminio, la producción del aluminio hasta que está metido, yo qué sé, Ah, dentro sí, de una ya lo puerta. Sí, controlan sí, sí. con blockchain. Ah, no Sí, sí, sabía. claro, claro. Y farmacéuticas como Bayer también. Sí, sí, no, no es nada tan extraño. Lo que pasa es que no hay que confundir a la gente con el tema de si, bueno, pero ¿esto es qué quiere decir? ¿Que utilizan criptomonedas? No, no, es que no tiene nada que ver. O sea, Utilizan las la criptos, tecnología y el protocolo que hay justamente detrás, que utilizan también las criptomonedas, pero para otro tipo de sector, digamos. sí, sí, correcto, es así. Ferran, ya que aprendes y veo que todo el rato y no paras nunca, ¿cómo te formas tú? ¿Cómo te sigues formando? Yo continuamente estoy intentando, o sea, cuando es algo que te gusta mucho, no parece como que te estés formando, sino, yo qué sé, si me interesa, por ejemplo, temas de física cuántica y todo esto, que es un tema que me ha interesado toda la vida. Yo he leído muchísimo, ahora miro mucho también por internet, pero intento escoger fuentes que sean buenas fuentes, ¿no? Tanto de, yo qué sé, de publicaciones científicas. Entonces, yo creo que vas formándote, formándote y al final siempre lo que intento hacer es de alguna manera demostrar que lo que estoy estudiando o lo que me apasiona, ¿no? Tiene aplicaciones prácticas. Y la manera de demostrarlo, yo qué sé, si tú, por ejemplo, haces pequeñas inversiones en empresas que cotizan en el Nasdaq, pues que son empresas de computación cuántica, y tú inviertes allí y luego al cabo de 2 años ves que las acciones valen el doble, quiere decir que eso no es ni una imaginación ni es una fantasía, sino que el hecho de que tú no lo conozcas o que en Europa no se conozca tanto no quiere decir que no exista, ¿no? Y yo siempre me acuerdo pues de cuando empezó Internet, ¿no? En este sentido, que la gente decía, bueno, es una tontería porque ¿quién va a ir a comprar algo por Internet si yo lo que quiero es ir a la tienda a tocarlo? Porque ¿cómo sé yo que lo que me venden me llega a casa? Pues ahora, fíjate, el comercio electrónico, la gente que decía eso, pues ahora, ¿qué dice, no? Todo evoluciona y la gran revolución mundial más grande incluso que blockchain va a ser la de la computación cuántica, porque hay una especie de guerra encubierta entre China y Estados Unidos a ver quién consigue el primer ordenador cuántico. Un ordenador cuántico puede hacer cosas que ni todos los ordenadores del mundo conectados a la vez durante más de 10.000 años pueden solucionar. Y esto, quien lo tenga, claro, va a tener una ventaja competitiva, va a dominar el mundo. Por eso se está investigando tanto. Lo que pasa es que, como siempre en la vida, lo que hay que hacer es esta tecnología tan potente, utilizarla para cosas positivas. Pues, y se está haciendo ya, pues para, digamos, hacer simulaciones de nuevos medicamentos, eliminar enfermedades que a lo mejor con una simulación de proteínas puedes estar 10 años y con un ordenador cuántico podrías estar 10 minutos. Todo esto se está estudiando y se está trabajando y va a llegar, aunque ahora lo veamos muy lejos. ¿Algunos recursos para saber más sobre esto?
Buah, son bastante ilimitados. Yo hace tiempo pues contacté con unas compañías en España, se llamaba Entanglement Partners, de la cual también soy socio, pues que está formado por científicos, digamos, está por físicos teóricos y físicos prácticos. Bueno, yo les intento ayudar ahí en el go-to-market de cómo esta gente que son tan potentes y que trabajan para diferentes países o diferentes empresas, pues cómo podemos ir a cosas prácticas concretas, ¿no? Y sé que están haciendo muchas cosas pues con bancos, ya se está trabajando con encriptaciones, digamos, que sean resistentes al ataque de un ordenador cuántico cuando exista. Y en temas de ciberseguridad va a ser súper crítico, ¿no? Y yo aquí en Andorra pues también estoy promoviendo juntamente con Andorra Recerca e Innovación y también con Andorra Business, pues queremos hacer congresos aquí de computación cuántica para hacer divulgación sobre estos temas, ¿no? Aquí inicialmente solo para que la gente empiece a escuchar lo que es, genere curiosidad y a partir de aquí también poder atraer talento de startups que están empezando a trabajar en estos temas. Ferran, ¿algunos libros que nos quieras recomendar? ¿Algún libro que te ha marcado en especial o que sueles regalar? Buah, mira, bueno, he escrito 5 libros, pero no te diré Para ninguno de los empezar, míos, ¿no? Pero a mí han habido, sobre todo un libro que me marcó, lo leí de muy joven y lo he leído muchas veces, que es 1984 de Orwell, que es vamos, es como si fuera un libro de cómo lo que va a pasar, ¿no? Pero está escrito hace muchísimos años y él le imaginaba el futuro en el 84 y realmente es para reflexionar mucho. Este lo recomiendo mucho y aunque es un clásico, pues es interesante. Uno que me encantó también se llama El Cisne Negro, que es de un matemático filósofo libanés que se llama Taleb, es muy ajá, conocido, el Cisne sí. Negro, que nos habla de, bueno, cosas totalmente impredecibles que ocurren en la vida pues, y que son capaces de cambiar el signo de la evolución de la humanidad, ¿no? Cuando aparece un cisne negro de estos, pues pasan cosas que eran imposibles de poder prever. Un cisne negro podría ser, por ejemplo, aunque ya advertían desde hacía mucho tiempo, pues el tema del COVID-19 puede ser un cisne negro porque toda la, digamos, recuperación económica mundial que se preveía se vio interrumpida por esto. Otro cisne negro más a nivel local, pero que está afectando a todo el mundo, puede ser la guerra de Ucrania y otros muchos que irán apareciendo y que irán cambiando las cosas, ¿no? Bueno, estos dos son interesantes. Luego, si alguien quiere saber mucho más sobre cosas más profundas de cuántica y tal, pues hay muchos libros también que explican, pues algunos de manera mucho más sencilla y otros más compleja, pues lo que es este mundo para quien le interese. Y pondré los links a tus 5 libros en las notas del podcast, Muy bien. que también están ahí muy interesantes de leer. Ferran, como tenemos el tiempo contado, una última Sí, pregunta. sí, Si tuvieras la oportunidad, que tú tienes 2 hijos que ya son grandes, sí, ya no sí. les va a aplicar a ellos, pero bueno, a ver si luego ellos tienen niños también. Si tuvieras tú la oportunidad de poner un mensaje en una lona gigantesca delante de todas las escuelas del mundo, ¿qué pondrías ahí? Sobre todo dos cosas. Una, que nunca pierdan la curiosidad por aprender, que para mí eso es lo más bonito que hay, porque es ese estímulo de querer siempre aprender cosas nuevas y tener conocimiento, preguntarte cosas siempre, no conformarte con lo que hay, y luego perseguir siempre los sueños que tengas, aunque sean muy complicados, si es tu sueño, nunca dejes de luchar por él, porque cosas que tú crees que pueden ser imposibles se acaban cumpliendo, porque al final los humanos somos nosotros los que nos ponemos los límites, ¿no? Entonces, siempre ir cumpliendo pequeños retos asumibles día a día con un objetivo final, digamos, que sea ser feliz y cumplir con tu sueño. Y para mí eso es la felicidad básicamente es eso, ¿no? Es cumplir con estos sueños y sobre todo en el entorno de la familia, que para mí es lo más importante, pues bueno, si consigues eso, pues lo tienes todo. Ferran, ¿cómo se te contacta? ¿Qué es lo más, dónde te seguimos? ¿Quién te quiera hablar de física cuántica? ¿Cómo lo tiene que Bueno, hacer? yo estoy en todas las redes, estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, estoy en Twitter. Bueno, creo que no es difícil contactarme, la verdad. Se Pondré, puede llegar por allí. Bueno, voy publicando cosillas que voy haciendo y tal, pero vamos,
no soy una persona muy inaccesible, que digamos. Perfecto, no, me consta. A mí me ha sido muy fácil acceder a ti. Pondré las notas, también pondré los links en las notas. Pues Te agradezco gracias. muchísimo, Ferran, el tiempo y la accesibilidad, justamente, que eres una persona muy cercana, lo has demostrado, y muy curioso, lo cual me has dado muchas ganas de descubrir física cuántica y así ya me voy a zambullir en algunos libros. Muchas gracias, Ferran. Pues bueno, muchas gracias a ti. La verdad es que lo he pasado muy bien. Se me ha hecho muy corta, o sea que muchas gracias también a todos. Chao, que estés muy bien. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntúa el podcast y ponme un comentario. Te tomará solo 1 minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, se hace desde la cabecera general de Decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.